Eh, Queridos estudiantes, muy buenas noches. Vamos a dar inicio, más bien continuar con nuestra clase después de haber presenciado este video en el cual se dan malentendidos entre dos personas que hablan el mismo idioma, que es el español, ¿sí? Pero por supuesto es un intercambio oral, las palabras no están escritas y eso en parte explica por qué el, el emisor emite un lenguaje, perdón, un mensaje y el oyente le entiende de otra manera. ¿Sí? A ver, por ejemplo, la letra D, ¿sí? El nombre de la letra D se, eh, se confunde con el verbo dar. ¿Sí? La letra B con el verbo ver. ¿Sí? La C con saber. ¿Sí? Yo sé. Eh, en algún momento dice ¿sí? Y el otro le entiende una de las opciones. Eh, esta interjección, en algún momento el Guamedo Sánchez dice y en cambio el anfitrión del programa le entiende como ¿sí? Bueno, por lo menos recuerdo, aquí hay 5 maneras de equivocarse en la comunicación. ¿Sí? Bueno, el, tenemos que evitar ambigüedades en la lógica y precisamente una de las ventajas que tiene la notación simbólica es la precisión, que una fórmula escrita no puede tener más que un solo significado. Tiene que estar absolutamente claro cuál es el alcance izquierdo, el alcance derecho, cuál es el funtor principal de la fórmula total, cuál es el funtor del alcance izquierdo, del alcance derecho, etcétera, etcétera. Entonces, por más que podamos nosotros leer una fórmula de varias maneras, todas ellas tienen que tener exactamente el mismo significado. Entonces, si nosotros queremos claridad y precisión, necesitamos, para ser rigurosos, una notación que excluya la ambigüedad. ¿Sí? Bien, entonces, con este preámbulo, eh, continuemos con el aprendizaje de las reglas de la notación Alo-Church. ¿Sí? Ya, entonces veamos un funtor monádico va prefijado, o si quieren ustedes, delante del nombre de una oración, que puede ser una oración simple o una oración compuesta. Y si es que es compuesta, puede ser, por ejemplo, una negación, o en lugar de la negación puede haber otro funtor monádico, o ser una oración cuyo funtor principal sea un funtor diádico. Bien, empecemos recordando lo que les dije en la última clase. ¿Cuál es el alcance de un funtor monádico? ¿Sí? Su alcance es la fórmula más corta que lo sigue. ¿Sí? Hay simplemente 2 reglas con respecto a un funtor monádico. ¿Sí? La primera regla es que el alcance es la fórmula más corta que lo sigue. ¿Sí? Les puse un ejemplo y si es que queremos que el alcance del funtor monádico sea algo más amplio, más abarcador que la fórmula más corta, en ese caso utilizamos paréntesis. ¿Sí?
abrimos un paréntesis izquierdo inmediatamente después de ese funtor monádico, es decir, puede ser la negación débil, negación total, o la sobreafirmación, o el funtor de afirmación parcial. ¿Sí? Bien, voy a poner aquí en caso contrario, paréntesis. ¿Sí? Bien, simplemente dos reglas y ya sabemos a qué es lo que se aplica el funtor. ¿Sí? A ver, por ejemplo, si es que yo digo, ya, tengo aquí esta fórmula. El funtor principal es tal como está escrita. Esto está en notación a los Church. El funtor principal es la conjunción. Ahora, ¿cuál es el conjunto izquierdo y cuál es el conjunto derecho? ¿Sí? El conjunto derecho es la negación total de P. ¿Cuál es el conjunto izquierdo? Bueno, pero todavía no sabemos. No, dejemos, todavía no sabemos cuál es el conjunto izquierdo. ¿Sí? Pero aquí, H es un funtor monádico y según la primera regla, la fórmula, el alcance de este funtor, es decir, a qué se aplica, es a la fórmula más corta. ¿Y cuál es la más corta? Simplemente la letra P. Por lo tanto, el alcance es este de aquí. ¿Sí? Ahora, si es que yo quisiera que el alcance de la sobreafirmación sea toda la conjunción, ¿sí? Es decir, no solamente P, sino la conjunción de P y absolutamente falso P, ese es el segundo caso. Ahí tengo que poner paréntesis. Entonces, ¿qué hago? Ay. Abro un paréntesis izquierdo inmediatamente después del funtor, ¿sí? Y pongo el paréntesis derecho tan lejos como yo necesite. ¿Sí? En este caso, quiero que la sobreafirmación se aplique a la conjunción. Entonces, ¿dónde pongo el paréntesis derecho? Al final. ¿Sí? Entonces, al momento de introducir este par de paréntesis, eso cambia el alcance de este funtor. Y en este caso, cuando ya tengo los paréntesis, ¿qué es lo que estoy afirmando totalmente? No solamente P, como era antes, sino que ahora es lo que es totalmente verdadero, no es P, sino la conjunción de estas dos fórmulas. ¿Sí? Bien. Ya, por supuesto, vamos a hacer ejercicios. Esto tiene que quedar clarísimo al 100%. Y haremos suficientes ejercicios como para que ustedes no tengan absolutamente ninguna duda y dominen esta temática para, gracias a ella, podamos nosotros trabajar las siguientes unidades, ¿sí? Para cálculo de tautologías y demostración de teoremas. Bien, pasemos ahora, no sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Por mi parte, no, profe. Ya, entonces, veamos qué pasa con los funtores diádicos. Bien, ¿cuáles son los diádicos? Los que tienen miembro izquierdo y miembro derecho. ¿Sí? En este caso están la conjunción, la disyunción, el condicional
la implicación, la equivalencia, principalmente. También está, por supuesto, el bicondicional, pero que no vamos a utilizar mucho. ¿Sí? Bien, estos son funtores diádicos porque hay una fórmula que está a la izquierda y hay otra que está a la derecha. Fórmula u oraciones. ¿Sí? Bien, entonces veamos cuál es el alcance izquierdo y cuál es el alcance derecho. ¿Sí? Hay dos alcances. Vamos a ver el izquierdo. ¿Sí? El alcance izquierdo es todo lo que se encuentre a su izquierda, todo, hasta el inicio. ¿Sí? Bien. Pero, a ver, les voy a escribir, por ejemplo, la regla del modus ponens. O mejor dicho, esa regla la voy a expresar en forma de un condicional. ¿Sí? A ver, suponiendo que P entrañe Q y sea verdad que P, de ahí se sigue que Q. ¿Sí? Bien. Fíjense, quiero que esta fórmula esté escrita en notación a lo Charge. Tenemos tres funtores diádicos, tengo dos condicionales y una conjunción. ¿Cuál es el funtor principal? ¿Sí? Veamos en cada caso cuál es, lo único que hasta ahora sabemos es el alcance izquierdo, ¿sí? El alcance izquierdo, verán, en todos los casos, el alcance izquierdo sigue esta regla, ¿sí? Toda la parte que esté a la izquierda de ese funtor es el miembro izquierdo de ese funtor, ¿sí? En el caso del primer condicional, lo único que está a la izquierda es la letra P. Vamos a la conjunción. ¿Cuál es el alcance izquierdo? El conjunto izquierdo de este funtor no es solamente Q, sino es todo hasta el comienzo. Por lo tanto, conjunto izquierdo es el primer condicional. P entraña Q. Eso es el alcance izquierdo, sin necesidad de tener paréntesis. Esa es la ventaja. Y finalmente, ¿cuál es el alcance izquierdo del segundo condicional? ¿Sí? Según esta regla, todo lo que esté a su izquierda, es decir, esto de acá. ¿Sí? Alcance izquierdo no es solamente la P, sino que es la conjunción. ¿Sí? Entonces, es como si tuviéramos, a ver, esto es el alcance izquierdo del segundo condicional. ¿Sí? Entonces, tienen ustedes ahí tres ejemplos de alcance izquierdo de un funtor diádico. ¿Sí? ¿Se comprende esto? ¿Sí? Bien, ahora veamos una excepción, una única excepción. ¿Sí? Excepto, ¿sí? El alcance izquierdo no va hasta el comienzo. ¿Sí? El comienzo de la fórmula está acá, a mano izquierda. ¿Sí? Ese es el inicio. Empezamos a leer siempre de izquierda a derecha, como si fuera una palabra en el lenguaje natural. Bien. Decimos que el alcance izquierdo de un funtor diádico es todo lo que se encuentre a su izquierda hasta el comienzo, ¿sí? Desde el inicio hasta donde esté el funtor en cuestión.
excepto si es que hay un punto reforzante en esa parte izquierda. Entonces, en ese caso, el alcance va hasta ahí, ¿sí? Entonces, excepto o excepción, un punto reforzante, ¿sí? Bien, estas reglas están tanto en rudimentos como en introducción a las lógicas no clásicas. Son unas poquitas reglas. En un párrafo de 10 líneas están explicadas todas las reglas. Entonces, no es complicado, ¿sí? Simplemente pongan atención, se concentran y aprenden fácilmente. Verán, entonces, explico esta excepción. Supongamos que haya aquí un punto reforzante, ¿sí? Ese punto está a la derecha de un funtor diádico. Jamás vamos a encontrar nosotros un punto reforzante con los funtores monádicos. Eso jamás, nunca, ¿sí? Bien, entonces, fíjense cómo modifica este punto reforzante el alcance de estos, el alcance izquierdo de estos dos funtores, ¿sí? Si no estaba el punto, el alcance de la conjunción era todo lo que está a la izquierda, ¿sí? Era esto de acá, ¿sí? Pero si es que, considerando la conjunción, si a mano izquierda está un funtor con punto reforzante, en ese caso, el punto reforzante me está diciendo que hasta ahí va el alcance izquierdo. Por lo tanto, ¿sí? El alcance izquierdo es solamente la Q, porque ya no puedo ir más allá. Este punto reforzante me impide ir hasta el comienzo, ¿sí? Por eso es excepción. Y lo mismo pasa con el alcance izquierdo, el antecedente de este condicional, ¿sí? Si no había este punto, entonces ¿sí? Sin un punto aquí o acá, el alcance izquierdo, el antecedente del condicional es todo lo que está a su izquierda. Pero si es que hubiera un punto, por ejemplo, acá, un punto reforzante, eso quiere decir que aquí hay como, permítanme expresar de otra manera, solamente para que ustedes entiendan, pero no porque así deberíamos expresarnos. Es como si aquí hubiera un muro, una barrera que me detiene, que me para, que no me permite ir más allá. Entonces, este punto reforzante después de la conjunción significa que el alcance izquierdo del condicional es solamente la P, ¿sí? Ahora, si es que el punto estuviera, si el punto estuviera acá, ¿sí? ¿Cuál es el alcance izquierdo del condicional? Entonces, no puedo rebasar este punto y entonces alcance izquierdo es la conjunción, ¿sí? ¿Se comprende? Entonces, Profe, no sería Q, porque seguiría hasta la condicional de P. Entonces alcanzaría a coger hasta Q. pero claro, O, el alcance izquierdo del condicional no es Q, no es P, es la conjunción de Q y P. Cuando digo que el alcance izquierdo es la conjunción, estoy entendiendo conjunción de qué? De dos conjuntos, Q y P. ¿Sí? Pero no puedo, es como si, cuando digo que el antecedente del segundo condicional es la conjunción, me estoy refiriendo a esta fórmula, Q y P. Esa es la conjunción. ¿Sí? ¿Estamos? sí, profe. Ya. Perfecto, gracias. Ahora, entonces, alcance izquierdo, todo lo que está a su izquierda, excepto si es que hay un punto reforzante a mano izquierda.
¿sí? En ese caso, el alcance izquierdo va solamente hasta el punto reforzante, no más allá, ¿sí? Bien, ahora vamos con el alcance derecho, ¿sí? El alcance derecho, ¿sí? Bien, nuevamente, ¿cuál es el alcance derecho? Lo mismo que acá arriba, la fórmula más corta, ¿sí? A ver, nuevamente voy a poner la misma fórmula, ¿sí? Era el principio del modus ponens. Supongamos que P entraña Q y que P es verdadero. De ahí se sigue que Q es verdad, ¿sí? Bien, nuevamente tres functores diádicos. Veamos cuál es el alcance derecho del primer condicional. La fórmula más corta. Por lo tanto, el consecuente del primer condicional es simplemente la Q. Ahí termina el miembro derecho del condicional. ¿Cuál es? Pasemos, ¿se entiende? ¿Sí? Esa es la fórmula más corta. Ahora, ¿cuál es el alcance derecho de la conjunción? No puede ser el condicional. No puede ser, a ver, ¿cuál es la fórmula más corta que sigue a la conjunción? Nuevamente es simplemente la letra P. Y en el caso del segundo condicional, ya no me queda más que simplemente la Q. Entonces, miembro derecho, la Q. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos. Segunda regla. ¿Sí? A ver. Si es que quiero que el alcance derecho sea todo lo que está a su derecha hasta el último, hasta el final, en ese caso pongo punto reforzado. ¿Sí? ¿Ya? A ver, verán, entonces, a ver. Nuevamente, verán. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa si es que yo pongo aquí un punto reforzante? Y por favor, cuando ustedes hagan sus deberes, cuando estén escribiendo una fórmula, pinten bien clarito los puntos reforzantes. Es importantísimo los puntos, ¿sí? El que ustedes no pongan un punto, o al revés, que pongan un punto donde no debe ir, cambia totalmente la fórmula. Y ahí se van a equivocar. Es un grave error, ¿sí? Entonces, por favor, acostúmbrense desde el comienzo a pintar en bien negrito el punto reforzante, ¿sí? Bien, si es que no estuviera el punto reforzante, el alcance derecho del primer condicional es solamente la Q. Si es que pongo un punto reforzante, eso significa que el alcance derecho es todo lo que está a su derecha, sin excepción, hasta el último. Por lo tanto, ¿qué está a su derecha? Este condicional, ¿sí? De igual manera, si es que pongo aquí un punto reforzante después de la conjunción, entonces eso convierte al miembro derecho de la conjunción no solamente a P, sino el condicional. Si P, entonces Q. ¿Sí? Bien, entonces eso es el segundo caso. ¿Sí? A ver, Natalie, una consulta. ¿Le Sí, escucho? profe. ¿Puede haber dos puntos reforzantes en el mismo enunciado? Por supuesto. Ahí no hay ningún problema. Puede haber 3, 4 o los que sean.
No, eso depende de qué es lo que yo quiera decir. Entonces, ahí no hay ningún límite, ninguna restricción. ¿Cuántos puntos reforzantes necesito? Eso no puedo saberlo de antemano. Eso depende de qué quiero expresar. ¿Sí? Entonces, pueden ser 3, 4, 5 los que sean. ¿Sí? O puede no haber ninguno. ¿Sí? Bien. Ahora, finalmente, verán, entonces, aquí voy a poner 3 casos. Me falta el último. El primer caso, el alcance derecho de un funtor diádico es la fórmula más corta. Si es que yo quiero que sea todo el resto de la fórmula, ahí pongo punto reforzante. Y entonces, en estos dos primeros casos, tengo los extremos. Por una parte, la fórmula más corta. ¿Cuál es? Puede haber dos tipos de fórmulas más cortas, o bien es una letra esquemática, bueno, en realidad son tres subcasos, o es un funtor diádico, o es algo que esté entre paréntesis. ¿Sí? A ver, no, no, es solamente, o, bueno, ya vamos a poner, no quiero aumentar más reglas de las que hay, ¿sí? Me estaba inventando en este momento. Último caso, entonces verán, primer subcaso, la fórmula más corta que lo sigue. Segundo caso, el otro extremo, que el alcance derecho sea todo lo que está hasta el final, ¿sí? Entonces, o la más corta o todo lo que está a su derecha. Esos son extremos. Me falta un tercer caso que es, ¿qué pasa si es que yo quiero que el alcance derecho sea algo intermedio? Ni la más corta ni tampoco todo lo que está a la derecha. En ese caso, pongo paréntesis. Entonces, finalmente, en caso contrario, es decir, cuando no sucede ni el primer caso ni el segundo, aquí viene la tercera posibilidad, paréntesis. ¿Sí? Bien. Regresemos a este ejemplo. ¿Sí? Verán, consideremos el primer condicional. Alcance derecho. ¿Sí? Normalmente el alcance derecho es la fórmula más corta. Ese es primer caso. Si es segundo caso, si quiero que el alcance derecho sea todo lo que está hasta el final, ahí pongo punto reforzante. Pero ¿qué pasa si es que yo quiero que no sea ni la Q, ni tampoco el condicional, sino la conjunción? En ese caso pongo paréntesis. ¿Sí? ¿Ya? Este ejemplo está ilustrando el tercer subcaso de acá. ¿Sí? Entonces, ¿se comprende? ¿Sí? Entonces, fíjense, resumamos los tres subcasos de alcance derecho de un funtor diádico. ¿Sí? Normalmente, el alcance derecho es solamente la fórmula más corta que lo sigue. ¿Sí? Si es que quiero que sea todo lo que está a su derecha, punto reforzante. Y si es que quiero que sea algo que no sea ni la más corta ni tampoco lo más largo, hasta el último, ahí pongo paréntesis. Abro un paréntesis izquierdo inmediatamente después del funtor y cierro el paréntesis derecho hasta donde yo quiera que sea. ¿Sí? Y dentro de los paréntesis rigen las mismas reglas, pero con la precaución de que los alcances de un funtor que está encerrado entre paréntesis, y en esta notación a lo Church no hay corchetes, no hay llaves, solo paréntesis. ¿Sí?
no puedo salir desde dentro del paréntesis hacia afuera. ¿Sí? Una fórmula que está encerrada entre paréntesis, entonces los alcances de los funtores que estén dentro de los paréntesis jamás se pueden extender hacia afuera de los paréntesis. ¿Sí? Entonces, estos paréntesis me están poniendo límite hasta dónde va el alcance izquierdo y derecho de los funtores que están ahí dentro. ¿Sí? Más ejemplos. ¿Sí? A ver, veamos cómo escribo el silogismo disyuntivo. Escriban ustedes silogismo disyuntivo tratando de aplicar estas reglas. ¿Sí? A ver, no sé si antes de continuar tienen alguna duda, alguna pregunta. No, profe. ¿Ya? A ver, verán, podemos aumentar reglas que resuman estas que están aquí. Si es que no hay un punto reforzante, el funtor principal es el último, el que esté más, el funtor diádico, que esté más a la derecha. ¿Sí? A ver, si no hay un punto reforzante, ¿sí? El funtor principal el último, ¿sí? Recuerden, leemos una fórmula como si fuera una palabra del lenguaje ordinario, de izquierda a derecha. A la izquierda está el inicio, a la derecha está el final, ¿sí? Entonces, el funtor principal es el que se encuentra más a la derecha, si es que no hay un punto reforzante, ¿sí? Si es que no hay un punto reforzante. En caso contrario, si es que hay un funtor o más que tenga un punto reforzante, ¿cuál es el principal? El primero con punto reforzante, ¿sí? Bien. A ver, entonces, veamos nuevamente A ver, por favor, les pedí que escriban ustedes silogismo disyuntivo con notación a lo Church, ¿sí? Entonces, supongamos que es verdad P o Q y es totalmente falso P. De ahí deducimos como consecuencia, ¿qué cosa? Perdón, era la P. Bueno, dejemos ahí. ¿Qué deducimos? La P. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el funtor principal? Tengo aquí 3 funtores diádicos, disyunción, conyunción, condicional. Ahora, ¿cuál es el principal? Puesto que no hay aquí ningún punto reforzante, el funtor principal es el último. ¿Cuál es el último? El condicional. Este es el funtor principal. ¿Por qué? Por esta regla de el alcance izquierdo de un funtor diádico es todo lo que se encuentra a su izquierda. Sí, todo lo de acá. Esto es el antecedente del condicional. ¿Sí? Ahora, si es que hubiera un punto reforzante, digamos, por ejemplo, aquí o acá, pongamos, por ejemplo, acá, ¿sí? O en este caso, hay solamente un funtor con punto reforzante, ¿sí? Ese es el funtor principal, ¿sí? Este punto reforzante me está diciendo que el funtor de esta fórmula, el funtor principal, no es la disyunción, tampoco el condicional, sino la conyunción. Si es que hubiera 2 puntos reforzantes, ¿sí? ¿Cuál de los dos es el principal? ¿Sí?
el funtor principal es, a ver, el primero que tenga punto reforzante. ¿Cuál es el primero de estos dos? El que está a la izquierda. Siempre empiezo a leer por acá y termino a la derecha, ¿sí? Bien, entonces, estas son las reglas. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bien. Hagamos ejercicios. Yo quisiera que ustedes tengan esto a la vista. Aquí está un resumen y espero que ustedes comprendan, entiendan y apréndanse las pequeñas reglas. Después de esto, por supuesto, al comienzo puede ser que les resulte un tanto confuso, difícil, oscuro. Con la práctica, esto tiene que quedar claro como 1 más 1 igual a 2. No hay por dónde perderse. ¿Sí? Bien, tomo una foto y borro el pizarrón. ¿Sí? A ver, vamos al dilema constructivo en notación a los charts. Bien. A ver, fíjense, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuál es el funtor principal en esta fórmula? Si ninguna fórmula tiene punto reforzante, el funtor principal es la disyunción. Pero yo no quería eso. Lo que yo quiero es que el funtor principal sea el tercer condicional. ¿Qué hago para que este sea el funtor principal? Pongo un punto reforzante. ¿Ya? Entonces, alcance derecho, la disyunción. Si no ponía alcance derecho, es simplemente la R. Pero al poner punto reforzante, el consecuente va a ser la disyunción. ¿Cuál es el alcance izquierdo? Todo lo que está a mano izquierda. ¿Y qué tenemos a la izquierda? No es ninguno de estos funtores, sino el de acá. Siempre por asociatividad a la izquierda. ¿Cuál es el disyunto izquierdo? ¿Sí? Todo lo que se encuentre a su izquierda. Pero, a ver, fíjense, yo quiero que aquí tengo P entraña Q, Q entraña S y disyunción. ¿Sí? Ahora, voy a poner aquí el paréntesis. A ver, ¿cuál es el conjunto derecho? Solamente la Q. Pero yo quiero que sea esto de acá, pongo paréntesis, ¿sí? Y dentro del paréntesis, ¿cuál es el funtor principal? La disyunción. Quiero que sea el funtor principal la conjunción. Pongo ahí punto reforzante. Y aquí tengo una manera de representar el dilema constructivo. ¿Sí? Bueno, les he puesto ya una tarea para el día, si no estoy mal, es el día, creo que es el martes. Hagan esa tarea y empiecen ya ustedes a leer. ¿Sí? ¿Dónde está esta explicación de las reglas de la notación a los charts? Y la próxima semana
el día lunes hacemos más ejercicios, ¿sí? Todos los que sean necesarios para aprender perfectamente bien. Un buen fin de semana, que pasen muy bien. Gracias, profe.